En esta ocasión hablaremos sobre la exploración radiológica del aparato genital femenino. Vamos a abordar dos estudios principales, como ser la histerosalpingografía, que se abrevia HSG. Por otro lado, el estudio de la mamografía, en este caso de las mamas. Acá tenemos un ejemplo gráficos de un estudio de la histerosalpingografía normalmente. Acá en la parte más baja y en la izquierda vemos una cavidad uterina que no se lo ven las trompas, que está obstruida. En el lado derecho podemos ver un estudio de mamografía que se está realizando y una imagen lateral de la mama. El estudio de la histerosalpingografía pues nos ayuda de un médico radiólogo o un ginecólogo y nosotros vamos a ayudar con la parte de las radiografías y la técnica radiográfica. Uno de los principales problemas y preocupaciones en la mujer es el de querer embarazarse y muchas veces no pueden embarazarse. Muchas mujeres se les ven deprimidas cuando ven su prueba negativa de embarazo. Es que algo está fallando a nivel de las trompas. Puede ser una obstrucción o algún otro problema que puede ser como ser malformaciones congénitas. Es decir, hay un bloqueo en la trompa y no deja pasar el medio de contraste hasta la cavidad pélvica. Un poco de historia de la histerosalpingografía. Por primera vez este personaje en 1910, James Fletch, consiguió opacificar la cavidad uterina inyectando un medio de contraste mediante una pasta de bismuto que por entonces era tóxico. Ya definiendo lo que es la histerosalpingografía, diremos que es un procedimiento radiológico contrastado que sirve para estudiar desde el orificio externo cervical, la cavidad uterina, esto es el orificio externo, luego tenemos la cavidad uterina, las trompas de falopio o trompas uterinas, hasta llegar a las fimbrias. En este caso tenemos una trompa obstruida y en el lado contrario, el medio de contraste va pasando hacia la cavidad pélvica. Un poco de anatomía, recordarles que el aparato genital femenino está formado internamente por varias estructuras: la vagina, el útero, las trompas uterinas o trompas de falopio y los ovarios. En cuanto a las trompas uterinas, tienen una longitud más o menos entre 10 a 12 centímetros y un diámetro de 3 milímetros aproximadamente. Y tiene varias porciones. Acá, por ejemplo, indica el istmo, la ampolla y el infundíbulo. Tenemos otro segmento, el intersticial, que se encuentra en la parte externa del útero y entre el istmo. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para realizar la histerosalpingografía? Si ustedes en este cuadro ven, acá va resaltado de amarillo. Entonces, eso es la principal indicación, es decir, la infertilidad, el objetivo principal. De forma secundaria podemos indicar abortos a repetición, sangrado uterino, tumores, miomas que puede existir dentro de la cavidad uterina y malformaciones congénitas. Dentro de las contraindicaciones tenemos el legrado reciente, que muchas veces hacen la limpieza, y llega a tener posteriormente las sinequias y que probablemente no pueda embarazarse. Tenemos también la hemorragia uterina activa, enfermedad inflamatoria pélvica de la aguda, la menstruación y alergia al yodo. En cuanto a la preparación del paciente, ya conocemos cómo debe realizarse, a base de dieta, un purgante, ayuno y un enema evacuante.
Ustedes ya saben que la dieta que debe ser ligera y blanda. Purgante puede utilizarse a nada en 6 grajeas y un ayuno de 8 horas mínimo. Y finalmente un evacuante que puede hacerse día antes y 2 horas antes del examen. En cuanto a la preparación y posterior procedimiento al examen, debemos siempre al paciente informar sobre la realización de este examen, en qué consiste, qué le va a producir, etc. Entonces, y es muy importante la colaboración del paciente para la realización del examen. El paciente debe estar lo más relajado, lo más calmado y tranquila posible antes de realizar el examen. Y para esto muchas veces colocamos algún sedante o algún antibiótico antes o después del procedimiento. Este examen es un poco molesto. Y el examen de la histerosalpingografía se realiza en una semana después de la menstruación, pero antes de la ovulación. En cuanto a la dosis y medio de contraste y la cantidad de medio de contraste, se utiliza un urográfico hidrosoluble que sea iodado positivo, como ser ejemplo no iónico. Y la cantidad de medio de contraste entre 10 a 20 centímetros cúbicos de medio de contraste. En una primera inyección vamos a realizar o instilar 7 cc como guía y una segunda inyección el resto del medio de contraste hasta ver las trompas de falopio. El material de uso, los instrumentos que se van a utilizar, tenemos por ejemplo los guantes, el histerómetro, el espéculo vaginal, la pinza de cuello o pinza de Posi, algunos lo llaman pinza de Erina, las cánulas de Hartshorst que pueden ser de metal o de goma y las sondas metálicas. De una manera sucinta podemos indicar que en cuanto al procedimiento radiológico, la posición del paciente es en posición ginecológica. Se recomienda siempre una radiografía simple de pelvis para ver la presencia de si existen calcificaciones, fibromas o masas líquidas y aparte también nuestra técnica. No podemos estar repitiendo en la primera contrastada si nuestros factores están muy penetrados o están muy blandos. Entonces, luego se hace una desinfección, una antisepsia vaginal, luego se procede a la colocación del espéculo previamente lubricado hasta llegar al cuello cervical donde se fija y se coloca el histerosalpingógrafo y se inyecta el medio de contraste traccionando ligeramente con el equipo para centrar en el útero en la medida posible. Entonces estos son de una manera sucinta, pero seguimos. Una vez que se ha efectuado la radiografía, se sigue una pauta. La primera, un poco de contraste, una vez dibujada la silueta del útero, cuando ya esté comenzando a manchar. La siguiente es la reflexión siguiente. Las radiografías siguientes deben mostrar la totalidad del cuerpo uterino, trompas y verificar el paso del contraste a peritoneo, donde varía la posición por el movimiento de las intestinales. Y finalmente la prueba, una vez retirado todo el material, se practicará una radiografía de evacuación, de eliminación, para comprobar las modalidades de evacuación del útero y de las trompas, cuando hablamos acá las pruebas de Coté positivo y negativo. De una manera, el procedimiento podemos ir paso a paso, indicarle el procedimiento a la paciente en la sala, que cómo va a ser el examen. Se debe utilizar las perneras por la posición ginecológica. Aquí vemos cómo ya está posicionando al paciente, se está asegurando, fijando las perneras y comenzar con una radiografía simple. Es muy importante desde el punto de vista técnico para ver nuestra posición y los factores eléctricos.
Posteriormente hay que colocar los campos estériles y vamos preparando el medio de contraste, hemos dicho 20 centímetros cúbicos, un medio de contraste hidrosoluble no iónico. Luego se introduce el espéculo metálico previamente lubricando. Hay alguna forma también, aparte de lubricar directamente, se coloca el lubricante en el dorso de la mano y con la otra mano podemos lubricar todo el espéculo. Y luego vamos introduciendo el espéculo. Hay varias formas, muchas veces hay que colocar de forma transversal y luego colocamos longitudinal o lo contrario, ¿no? Y luego localizamos el hocico de Tenca, el cervix, para poder ya hacer la tracción. Previamente se hace la antisepsia de la región y se tracciona con la pinza de POSI en estos horarios, en el 9 y en el 12, pero si colocamos en el 3, en el 6, en el 11, probablemente vamos a tener algún sangrado a ese nivel. Y lo mismo, la sujeción de la pinza más o menos debe hacerse a hora 12, la colocación de la cánula, y se debe hacer una tracción suave con la pinza de POSI o pinza de herina, que esté bien fijo para colocar el medio de contraste. Y luego, posteriormente, hacemos la captura de imágenes. Aquí el operador médico está instilando el medio de contraste y vemos bajo pantalla fluoroscópica cómo va dibujando la cavidad uterina. Utilizamos el sistema adaptador cervical al vacío y hay que retirar el sistema rígido, es decir, el espéculo, todo el instrumental. Al finalizar la histerosalpingografía hay que hacer comentarios con el paciente, recomendaciones post procedimiento. ¿Cuáles? Si tiene algún dolor, se le va a prescribir alguna receta, algún antiinflamatorio, eso una vez acabando el estudio. La técnica radiológica. Por una parte, cuando el pasaje del medio de contraste a la cavidad peritoneal se comprueba, mejor dicho, la permeabilidad de las trompas. Y es negativo cuando el medio de contraste opacifica las trompas, pero no pasa a la cavidad. Es decir, no llega a caer hasta la cavidad peritoneal. La secuencia de estudio básico se hacen 4 radiografías, una primera toma simple, previa a esto, simple, luego se hace un llenado de útero, uno inicial, que puede ser en AP y lateral, una tercera toma hay que hacer de las trompas en oblicua derecha e izquierdo, y finalmente la prueba de vaciamiento que se llama la prueba de Cotte o Cotte. En cuanto a la técnica radiológica, también indicamos que la posición del paciente tiene que ser en decúbito dorsal y en la posición ginecológica. El rayo central va a ser en el entrecruzamiento de la línea medio sagital y la línea transversal entre 1 a 2 centímetros por encima de la sínfisis del pubis. Tamaño de película o chasis 18 por 24. O puede ser también una película 24 por 30 dividido en 2, seriada en 2. Los factores eléctricos aproximados tenemos 70 a 75 kilovoltios y entre 20 a 25 miliamperes segundos. Con eso acabamos. Gracias.